Artolazabal sailburua, Arrazola jauna, López Casero anderea, jaun andreok, egunon guztioi. Mil esker agerraldi honetara etortzeagatik. Gau sinatu dugun hitzarmena itun bat dela esango nuke nik. Denon artean helari aurre egiteko. Ikerketa, bultzatzeko eta gaixotasuna duten pertsonen bizi kalitatea hobetzeko ituna hain zuzen ere. Oraingoz, gaixotasun hau sendabiderik ez dauka, baina etorkizuna landu beharra dago. Eskura dauzkagun tresna guztiekin, itxaropena galdu gabe. Buenos días a todos y todas. Me acompaña la consejera del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, la directora general de la Fundación Luzón, Ana Isabel López Casero, y el presidente de Adela Euskal Herria, José María Arrazola. El convenio que acabamos de firmar es mucho más que una declaración de intenciones. Es un entente entre las instituciones firmantes para unir fuerzas contra la esclerosis lateral amiotrófica, para impulsar la investigación en este ámbito y, en definitiva, para mejorar la calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad y también la de sus familias y cuidadores. Nos hubiera gustado hoy contar con la presencia de Francisco Luzón, alma mater de la Fundación, que lleva su nombre, a quien agradecemos la colaboración prestada y que no ha podido acompañarnos. El mensaje que hoy queremos hacer llegar a las personas que padecen ELA y a sus familias y cuidadores y cuidadoras es que no están solos. Contáis con el respaldo de las instituciones vascas, de las asociaciones y fundaciones, de los profesionales sanitarios y sociales, y así vamos a intentar que siga siendo. La ELA es una enfermedad neurológica a día de hoy incurable, que ataca a las neuronas encargadas de controlar los músculos voluntarios, provocando que dejen de funcionar progresivamente. Una evolución devastadora, causante de graves trastornos que afectan a la esfera individual, familiar y social. En Euskadi, la incidencia es de 2,2 casos por cada 100.000 personas. Está incluida, por tanto, entre las enfermedades raras. Tenemos alrededor de 150 personas afectadas. Gaur egun, Euskadin 150 pertsonek ELA dute, eta Osakidetzak sare zabal bat eskaintzen die, ELA duten pertsona hauei. Batetik, basurtun unitate berezi bat dugu, bestetik, Osakidetzak trebatutako zerbitzu eta profesionalak, ahaztu gabe, ez ohiko gaixotasunetarako erreferente diren ospitaleak. Ikerketaren arloan ere buru belarri lanean jarraitzen dugu. Gaur egun, ia 150 proiektu daude martxan Osakidetzan. Horietariko, hainbat ELA ikertzeko atal honetan azpimarratu nahiko nuke Euskal Biobankua, hain zuzen ere, ikerketarako laginak gordetzen dituena. Osakidetza dispone de una unidad multiasistencial de esclerosis lateral amiotrófica en el Hospital Universitario de Basurto, conformada por profesionales de neurología, neumología, rehabilitación, endocrinología y enfermería. Y estamos trabajando también con el Hospital Universitario de Donostia y el Hospital Universitario de Áraba. Asimismo, ofrecemos tanto en los hospitales como en los centros de atención primaria una amplia cobertura de servicios para el diagnóstico, tratamiento, seguimiento y cuidados de las enfermedades neurodegenerativas. Euskadi, además, forma parte del equipo de expertos que han elaborado la vigente estrategia estatal de enfermedades neurodegenerativas, en la que se incluye la ELA. Por otra parte, fruto de la estrategia vasca de atención a las enfermedades raras, contamos con un consejo asesor y un registro de enfermedades raras en Euskadi, que recoge la información de diferentes fuentes, registros de hospitales públicos y privados, del Departamento de Salud, de Osakidetza, de asociaciones de pacientes y familiares, etcétera, que nos sirve para conocer la incidencia, prevalencia, evolución y otros aspectos relacionados con este tipo de enfermedades. La propia historia clínica digital, Osavide, ha sido pionera al incorporar un módulo especial para el registro de las enfermedades raras. El sistema sanitario de Euskadi dispone además de centros de referencia, expertos y equipos de coordinación para las enfermedades raras ubicados en los hospitales universitarios, que son de referencia para estos pacientes. El desarrollo de este nuevo modelo asistencial se ha completado con otras acciones en ámbitos como la formación y la investigación, así como con la colaboración con las asociaciones de pacientes. En el terreno de la investigación y la innovación sanitarias y en el marco de la Estrategia de Investigación e Innovación en Salud 2020, Euskadi dispone de 3 institutos de investigación sanitaria,
Biodonostia con un área de neurociencias, Biocruces Vizcaya con un área de enfermedades del sistema nervioso y Bioaraba con un área genética de enfermedades raras. De hecho, en Osakidecha, la investigación sobre enfermedades neurodegenerativas mantiene a día de hoy 128 proyectos activos con una financiación anual cercana a los 2 millones de euros. Varios de estos proyectos abordan de forma específica la ELA con una dotación cercana a los 650.000 euros. Me gustaría también destacar la labor del Biobanco Vasco, una herramienta fundamental para apoyar la investigación biomédica a través de las muestras almacenadas y su participación en redes internacionales. La propia Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, ha subrayado que la investigación, el desarrollo en biociencias y el avance en la biotecnología dependen en gran medida del acceso de la comunidad científica a estas fuentes de muestras biológicas e información de salud. Actualmente, el Biobanco Vasco tiene almacenadas muestras de 320 pacientes con ELA, una cifra relevante teniendo en cuenta la incidencia de la enfermedad. Hablamos de muestras no solo de sangre, sino también de médula y de sistema nervioso, algo que se da en muy pocos biobancos europeos y que permite realizar estudios inmunológicos de búsqueda de marcadores y estudios funcionales en pacientes que han sufrido la enfermedad con diferente severidad. Toda esta actividad asistencial y de investigación, todo este compromiso profesional por mejorar el diagnóstico, el tratamiento y los cuidados de las personas con ELA se verán apoyados y reforzados con la firma de este convenio. Un convenio alineado con las políticas sectoriales que desarrollamos en Euskadi y que estoy seguro contribuirá a multiplicar las posibilidades de colaboración entre equipos clínicos y de investigación y otros agentes, entre los que, por supuesto, se encuentran las asociaciones vascas de pacientes y la Fundación Luzón. Asko da, beraz, aurreratutakoa, gehiago oraindik egin beharrekoa. Gaur sinatu dugun protokoloa beste pausa bat baino ez da, bidea nolanahi ere egunero egiten da, eta denon ahaleginak beharrezkoak dira. Denok bat egiten, eginez eta bat eginda. No obstante, somos muy conscientes de que es mucho lo que nos queda por hacer. Estamos al inicio de un largo camino en el que este convenio, en la medida en que establece un marco estable de colaboración entre los agentes, esperamos que tenga una influencia decisiva para mejorar nuestra atención a los pacientes con ELA y a sus familias. En este sentido, en la presente legislatura, el Departamento de Salud teníamos el compromiso de elaborar una estrategia vasca de enfermedades neurodegenerativas. En su desarrollo contaremos con todos los expertos en esta enfermedad, entre los que habrá profesionales sanitarios, sociales y representantes de las asociaciones vascas de pacientes. Solo así, con el compromiso y la determinación de todos y todas, las personas afectadas por ELA y sus familias, los y las profesionales sanitarios, los y las investigadores, las asociaciones e instituciones, seremos capaces de avanzar hasta ese día en que lo que ahora es incurable pueda tener una solución, como ya ha sucedido con otras enfermedades en el pasado. Eta besterik gabe, Artolazabal sailburua, zurea de haitza. Eskerrik asko. Eskerrik asko Darpón sailburua, López Casero anderea eta Arrazola jauna. Egunon guztioi eta eskerrik asko gurekin izateagatik. Dakizuenez, aspaldidanik, enfoke soziosanitarioa jorratzen dugu Euskal Erakundeek, gaurko hitzarmenak ere ikuspuntu beretik jaiotzen da pertsona gaixoen bizi kalitateare eta ikerketari bultzada emanez. En los últimos años, las áreas de salud y políticas sociales del conjunto de las instituciones vascas trabajamos estrechamente ya que el ámbito sociosanitario va ganando espacio. Es evidente esa necesidad de que ambos campos deben coordinarse y creo que lo estamos haciendo y una prueba de ello es el convenio que acabamos de firmar. Las personas que padecen ELA, sus familias y sus cuidadoras constituyen unos colectivos de especial seguimiento en este ámbito sociosanitario. Es precisa la definición de rutas asistenciales de atención coordinada de ambos sistemas en íntima conexión con el papel activo de las personas con ELA, su implicación y empoderamiento para de esta forma conseguir la participación y corresponsabilidad en la gestión presente y futuro de su bienestar. Desde el departamento que dirijo, impulsamos junto con las diputaciones forales y los ayuntamientos de Euskadi un sistema de protección social, el Sistema Vasco de Servicios Sociales.
Con ello, afianzamos y aseguramos el proyecto de vida de las personas en todas sus potencialidades, favoreciendo la integración social, la autonomía y el bienestar social. En este ámbito estamos desarrollando el Plan Estratégico de los Servicios Sociales 2016-2019, donde el enfoque comunitario en cuanto a otorgar prioridad al mantenimiento de las personas en su entorno de vida habitual es una prioridad, y sostener también el cuidado informal son las premisas que desarrollamos en dicho plan. Por ello, la promoción de la participación de las personas en la intervención personal y familiar en los servicios y en los centros se considera una actividad clave para garantizar el modelo comunitario. Además, este Plan Estratégico de Servicios Sociales coincide con el Plan de Salud, al incidir en la necesidad de impulsar la investigación y la innovación. Ya en la Ley 12/2008 de Servicios Sociales se señala en su artículo 46 que la atención sociosanitaria es un aspecto muy importante en el conjunto de los cuidados destinados a las personas, primando la atención social y sanitaria simultánea, coordinada y estable, ajustada al principio de continuidad de la atención. Y es por ello, en función de ese compromiso por el que hace pocas semanas aprobamos en el Consejo Vasco de Sociosanitario las prioridades estratégicas sociosanitarias 2017-2020 para seguir avanzando en este ámbito. Todo lo citado supone que desde el Departamento de Empleo y Políticas Sociales nos implicamos junto con el de Salud en este protocolo, que nace con el objetivo precisamente de impulsar la investigación sobre la esclerosis lateral amiotrófica y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas de esta enfermedad. Nuestro tercer sector tiene un papel clave en el ámbito social y en el ámbito sociosanitario. Hoy hemos firmado este protocolo con la Fundación Francisco Luzón y con la Federación de Asociaciones de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Euskal Herria, ADELA, cuya labor es de especial relevancia en nuestro país. Juntos somos más fuertes y eficaces. El impulso de dos departamentos del Gobierno y de dos entidades de tanto peso en el ámbito de la ELA permitirá acercarnos lo máximo posible a estos dos objetivos finales. Impulsar, por un lado, la investigación y, en segundo lugar, mejorar la calidad de vida de las personas. Eskerrik asko. López Casero, Andrea. Bien, muy buenos días a todos, queridos consejeros, querido presidente de la Federación de Asociaciones de ELA del País Vasco. Bueno, solo dos palabras para agradecer en primer lugar, en nombre de nuestro fundador, Francisco Luzón, al que le hubiera gustado estar aquí, pero como muy bien ha dicho el consejero, razones de salud se lo han impedido. Y un agradecimiento muy expreso en su nombre, en el nombre de la Fundación, en el nombre de todos los pacientes de ELA, no solo de la comunidad del País Vasco, sino también de los casi 4.000 pacientes que hay en España. Muchas gracias, Gobierno vasco, por vuestro compromiso, por vuestra complicidad y por la confianza que han depositado en la Fundación y que nos va a permitir trabajar conjuntamente con la Asociación de Pacientes, que es toda una referencia en asociaciones de pacientes en España, y que nos va a permitir trabajar también conjuntamente con el Gobierno vasco para desarrollar las líneas que muy bien han desarrollado los dos consejeros. Impulsar decididamente la investigación y hacer también que el talento de los profesionales de esta comunidad autónoma sea punta de lanza en cuanto a la lucha contra la ELA, y también impulsar acciones de formación a profesionales, educación sanitaria y colaborar en la medida de lo posible en implantar los nuevos modelos de asistencia que ya están implantados con mucho éxito en esta comunidad autónoma, y nosotros pues ayudar en lo posible para que redunden en una mejor calidad de vida del paciente. Simplemente una invitación al Gobierno vasco a que sigamos diseñando esa sanidad más inteligente, propia de los retos que tenemos en salud y en la parte social en el siglo XXI, contando con el talento de todos y con la participación de todos. Y nuestro apoyo más expreso a la Federación de Asociaciones, que hacen una enorme labor y callada labor para que todos conjuntamente pues podamos construir ese futuro donde haya más esperanza para los enfermos de ELA. Muchas gracias. Jan Andreok, eskerrik asko, gaur sinatu dugun akordio garrantzitsuenan gaitik. Jaurlaritzak Euskadi auzolana dela adierazten du. Guk gaur sinatutako akordioa bide hortatik dijoa. Gure gaixoen arazo larrieri erantzunak bilatzeko asmoa eta erantzun horiek elkarlanean hezitzeko borondatea jakinarazi digu.
Gure gaixoen, senideen eta zailtzaileen bizitza kalitatea dugu helburu. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad muy cruel para el enfermo y su entorno. Al no poder controlar la función muscular, el enfermo queda totalmente inmóvil, pero además se le van acumulando problemas neurológicos, respiratorios, digestivos, de piel, de pérdida del habla, etc. La acumulación de síntomas requiere una atención multidisciplinar bien organizada y que se acomode al ritmo de la evolución de la enfermedad. Por otro lado, las repercusiones sociales que genera la ELA en el enfermo y su entorno son muy grandes. Las clasificaciones de discapacidad que dan acceso a todas las diferentes prestaciones, la problemática de los cuidadores, la transformación de la vivienda y tantos problemas, son problemas que exigen soluciones eficaces y a tiempo. Además, siendo la ELA una enfermedad de origen desconocido, la investigación es el único camino para luchar contra ella a plazo. La firma de este convenio entre nuestros administradores como gestores del bien común y nosotros, la Fundación y la Federación, como representantes del tejido social del mundo de la ELA, la realizamos con la intención de ofrecer al enfermo, cuidadores y familiares unas respuestas que permitan mejorar su calidad de vida y, paralelamente, dar un impulso a la investigación de la enfermedad. Bueno, eskerrik asko guztioi. Si tenéis alguna pregunta para cualquiera de los cuatro, pues os intentamos responder. Bueno, este convenio que hemos tardado en gestar, pues yo creo que es muy importante. Es un convenio, por un lado, que reúne a dos departamentos del Gobierno, al Departamento de Salud y al Departamento de Políticas Sociales y Empleo. Estamos hablando de una enfermedad, la ELA, que tiene una vertiente sanitaria, pero que tiene una vertiente muy importante respecto a los cuidados sociales y, por lo tanto, la presencia de los dos departamentos es muy importante. De alguna manera, o de una manera clara, los dos departamentos, a través del Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria, representamos hoy aquí también a las diputaciones forales y a los ayuntamientos a través de UDEL, que prestan muchos de los servicios sociales, además desde el estamento más cercano al ciudadano. Hemos querido aunar también a ADELA, la Asociación de Pacientes y Familiares de Euskal Herria, con quien ya veníamos trabajando tiempo, con la Fundación Luzón, que ha emergido en el conjunto del Estado con mucha fuerza desde el liderazgo de Paco Luzón, y también sabéis que lo adquirimos en el programa de gobierno conjunto Partido Socialista de Euskadi y Partido Nacionalista Vasco, el realizar esta legislatura una estrategia específica de atención a las enfermedades neurodegenerativas, en la cual incluíamos la ELA, y de participar también con la Fundación Luzón, con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en la renovación de la estrategia del Estado también en enfermedades neurodegenerativas. Yo creo que el valor que tiene el convenio es la fuerza del conjunto. Hemos querido aunar, pues de alguna manera, todos los estamentos que tenían algo que aportar, y que de alguna forma, para una enfermedad tan compleja como es la ELA, pues el tener a todas las patas de la mesa calzadas, pues hace que creamos que el futuro pues puede ser importante. Hemos querido tener también a los profesionales, al doctor García Moncó y al doctor Barona, representando al conjunto de las unidades de neurología, porque sin ningún género de dudas la unidad multidisciplinar del Hospital Universitario de Basurto, por experiencia, por tiempo de funcionamiento y también, por qué no decirlo, por la especial sensibilidad y expertizaje del doctor Barona, pues es de referencia en Euskadi, y es el modelo que vamos a seguir también para organizar en las unidades de Álava y de Guipúzcoa. Y además, especialmente la unidad de Basurto no solo es multidisciplinar, sino que venía ya trabajando con Adela y también con los servicios sociales. Yo creo que lo que hemos querido representar hoy en la mesa es esto, que es tan difícil, porque a veces las interfaces entre diferentes es lo que más nos cuesta organizar. Cada uno en su casa tiene más sencillo organizar, y el organizar la comunidad de vecinos a veces es lo más complejo. Bueno, yo apuntar lo que decía John, que
lo importante en este caso es la imagen que trasladamos de coordinación a nivel interdepartamental como gobierno, pero también a nivel interinstitucional a la hora de la provisión de los servicios, que en Euskadi, dado nuestro tejido institucional, está dividido en los 3 ámbitos institucionales que tenemos, que es gobierno, diputaciones y ayuntamientos. Yo creo que es un impulso, un refuerzo, un punto de partida de un trabajo que ya venimos realizando, pero, como decíamos antes, era afianzar unos pasos que hemos dado para que ese suelo que estamos pisando no se nos hunda y trasladar a los propios trabajadores de los servicios sociales y de los servicios sanitarios que estamos trabajando de una forma coordinada y conjunta, junto con las asociaciones que en el caso de Euskadi son muy importantes a la hora también de trabajar en el ámbito de la sensibilización, tener en cuenta las necesidades no solamente de los pacientes, sino también de sus familiares y de sus cuidadores. Y yo creo que es una apuesta más por la sensibilización de cara a que la sociedad sea consciente de que, aun siendo una enfermedad rara en el que los pacientes afectados son un número pequeño, tenemos que trabajar de una forma activa por ir investigando cuáles son las mejoras que se les pueden dar desde el ámbito sanitario y nosotros desde el ámbito social, cuáles son sus necesidades, como bien decía el señor Arrazola, en relación a que la enfermedad es una enfermedad cruel y que el deterioro que esas personas tienen tenemos que ir abordándolo no solamente desde el ámbito más sanitario, sino también desde el ámbito más social, con ayudas a esas familias que también sufren la enfermedad de una forma, yo creo que silenciosa. Por tanto, nosotros nos quedamos con la imagen, una imagen de trabajo conjunto hacia un futuro que tenemos que avanzar de una forma coordinada y que es un paso más que damos del trabajo que ya desde el Gobierno venimos realizando junto con otras instituciones. No sé, quizás Ana Isabel López Casero, que también ha firmado acuerdos con otras comunidades, pues... Bueno, pues justo iba a completar la... Es cierto que no es común que se produzca una firma en una que tiene tanto impacto en la parte de salud como en el ámbito social. Pues el hecho de que estén aquí representados los departamentos del Gobierno vasco trabajando de forma coordinada desde el inicio, completando y dando un impulso a esa labor que se está haciendo, pues es algo que no es tan frecuente en el resto de las comunidades. Yo creo que es el camino y en esta enfermedad. Como muy bien ha dicho María, pues el impacto social que se produce en la familia, en los afectados, es muy duro y es muy fuerte, y por tanto pues se tiene que tener una respuesta desde el ámbito político para poder solucionar la cantidad de problemas. Y además se une la coordinación de las diputaciones y ayuntamientos donde reside toda la cartera de servicios sociales que tiene el Gobierno. Pues yo creo que esto es un paso histórico, yo no creo que es un paso histórico y un impulso muy importante a la calidad de vida de los pacientes de ELA, que no solo tiene que ver con la parte de salud, como muchas veces pues con la mejora de su atención social. Y para eso, pues la firma de este convenio, el que esté aquí representado por todos los que están implicados en el ámbito del Gobierno, las asociaciones, nosotros también, da un mensaje de coordinación, un mensaje muy claro de apuesta decidida de todos a una alrededor del paciente, y además que no solo vale para la ELA, sino también para otras enfermedades neurodegenerativas que tienen este mismo abordaje, ¿no? Un abordaje social y asistencial. Por parte de la Fundación, pues también este convenio nos permite poder coordinar acciones conjuntamente entre todos los profesionales de nuestro país y conectarlos también con redes de investigadores, no solo desarrollando convocatorias donde incorporaremos también y haremos un llamamiento y haremos todo lo posible para que los y los profesionales del País Vasco estén, sino también desarrollando estudios e impulsando formación en las actividades que nosotros, pues el País Vasco es un territorio muy importante y que sin duda de esta forma.
Bueno, yo quiero confirmar que esto no va a ser el comenzar a trabajar. Estamos ya trabajando desde hace bastante tiempo. Esto yo creo que lo que representa es cerrar filas, en una palabra queridísima por Francisco Luzón, por Paco, que es alinearnos todos en el mismo camino y marcar con claridad objetivos y todo esto, ¿no? Yo quiero aprovechar de despedida, porque no he tenido oportunidad, de decir que Francisco Luzón hoy está particularmente contento, porque a él le hicieron vizcaíno desde los 4 años, practica de vizcaíno, su niñez, su juventud y una gran parte de su madurez la pasó aquí, y entonces él tenía particular ilusión de que el ámbito del esfuerzo que está haciendo llegase a Euskadi, ¿no? Entonces lo quería recalcar. ¿Una pregunta más? Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, finalizar enviando un abrazo fuerte a Francisco Luzón y desear verle pronto. Muchas gracias.